Que el Señor bendiga esta palabra que Él ha preparado y Él trae a ustedes, a cada uno de nuestros corazones. Que el Señor la bendiga en su nombre. Vamos a continuar esta serie en pro de un avivamiento. Porque la iglesia necesita renovación, no remodelación. Muchas congregaciones hoy día se remodelan, pareciéndose cada vez más al mundo. Noten cómo comenzaron usando una música mundana con letra cristiana, eso con el pretexto de ganar prosélitos. Pero hoy día ya bailan en los escenarios y en las plataformas. Esto es gozo y alegría. Yo pregunto, se dice en inglés, what's next? ¿Qué es lo próximo que está por suceder? La iglesia no necesita remodelarse. Lo que la iglesia necesita es renovarse espiritualmente. Y para ello tenemos la bendita palabra de Dios. Y la Biblia presenta ejemplos de grandes avivamientos. Es nuestro interés tratar estos casos, a aprender de las disfunciones del pasado que sirvan para nuestro beneficio. Tuvimos la semana pasada presentando la oración del profeta Habacuc, rogando por un avivamiento en medio de su tiempo. Prácticamente la verdad esencial de ese mensaje era andar en el temor de Dios. Porque como dice el salmista en el Salmo 119, 37, dice: aparta mis ojos para que no vean la vanidad, vivifícame en tu camino. En esta ocasión vamos a exponer el avivamiento ocurrido en Israel en días del profeta Samuel. Pueden abrir sus Biblias, que lo vamos a leer después. Nuestro texto, que se encuentra en Primera de Samuel, el capítulo 7, y luego yo les indicaré cuáles versículos hemos de darle lectura. Primera de Samuel, capítulo 7, porque aquí vamos a encontrar pasos hacia una renovación. Para ello es pertinente escuchar, ¿verdad?, un breve comentario, relato acerca del trasfondo de la nación de Israel. Israel es el pueblo de Dios, pueblo formado, constituido, inclusive llamado pueblo santo, porque de este pueblo vendría el Mesías, o sea, Jesucristo, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel fue un pueblo que gozó de grandes privilegios, pero también fue probado y a la vez vio la poderosa mano de Jehová. ¿En qué sentido? Preservándolo en tiempos de crisis. Es maravillosa, ¿verdad?, la historia cuando los sacó de la esclavitud de Egipto y los introdujo en la tierra prometida que fluye leche y miel. Pero este pueblo, en su relación con Dios, sufrió altas y bajas, lo cual manifiesta la gracia, la paciencia, la longanimidad de Dios, que no los consumió, no los eliminó de la faz de la tierra como ocurrió con otros pueblos, porque Dios es fiel a su palabra. El mayor problema que tuvo Israel para mantener una relación saludable de comunión con Dios fue lidiar con la idolatría, o sea, con la influencia de los países paganos. Y al leer el Antiguo Testamento y todo lo que tiene relación con la historia de Israel, podemos darnos cuenta de estas altas y bajas y cómo fue un pueblo prácticamente infiel. Ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 10, relata un caso de idolatría. Moisés había subido al monte Sinaí para de allí recibir la ley de Dios. Y cómo tardó en bajar,
Pues el pueblo le pide a su hermano Aarón que le hiciera dioses. Y se hicieron un becerro de oro. Lo inaudito de este pueblo es, después de experimentar lo glorioso que fue haberle sacado de la esclavitud de Egipto, experimentar la abertura de ese mar rojo, dijeron que aquel becerro de oro era el que los había sacado de Egipto. Para que ustedes vean si no es que la idolatría entenebrece los sentidos y el entendimiento del hombre, para no decir que lo embrutece. Dios dijo que este pueblo era de dura cerviz. Y encontré esto interesante porque esta es la parte posterior del cuello. ¿Y sabe lo que está indicando cuando dice de dura cerviz? Es la gente que camina erguida. ¿Qué quiere decir? No quieren humillarse ante la poderosa mano de Dios. Dios les habla y la persona así. Así. Por eso está de dura cerviz, erguido, enorgullecido, y no se humilla ante la poderosa mano de Dios. Y tristemente aquel pueblo de Israel cayó una y otra vez en idolatría. No fue la única vez que cayeron. Bueno, Samuel es uno de los últimos jueces ya de Israel, porque después de sus hijos, ¿verdad?, ya comenzó lo que pasó de una anarquía a una monarquía en Israel. Por lo que a este juez le tocó ministrar en uno de los periodos más oscuros de la historia del pueblo de Israel. Él los llama a apartarse de la idolatría, que se arrepientan y se volvieran a la adoración al Dios verdadero. Hermanos, la idolatría es pecado. Apocalipsis 21:8 dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Su lugar está en el lago de fuego y azufre. Idolatría es adorar, honrar, venerar, hasta respetar alguna imagen o alguna cosa como si en la misma habitase la divinidad. Y Dios, que es creador de cielos y tierra, que es espíritu, que lo llena todo, prohíbe esta práctica. Inclusive en su segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes delante de mí. Él las prohíbe hacerlas, prohíbe honrarlas. ¿Por qué? Ninguna imagen representa a Dios. No puede, porque Él lo llena todo. Ninguna imagen tiene poder, son inanimadas. ¿Qué tiene que ver la idolatría con nuestro tema en esta serie acerca del avivamiento? Yo diría muchísimo. ¿Por qué? Porque idolatría no es solamente hacerse o venerar imágenes, sino que también trata con, escuche, todo lo que usted ponga como prioridad en su vida. O sea, aquello que ocupe el primer lugar y desplace a Dios de su lugar debido, es idolatría. Inclusive exige el peligro de colocarme yo mismo en ese lugar primario que le pertenece a Dios. Yo sé que yo les había indicado que tuvieran nuestro texto ahí abierto en Primera de Samuel, pero en relación a todo esto me gustaría leer Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículos 18 al 21. Primera de Juan 5, 18 al 21. Ya lo tienen todos. Me interesa que lo sigan con su vista, para que la palabra de Dios vaya haciendo ese efecto en nuestro interior. Noten que así dice Juan: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado. Pequeña aclaración, no quiere decir que no seamos pecadores. No quiere decir que nunca pequemos, no. Sino que aquel que ha nacido de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, pues no ha de pecar deliberadamente o no ha de permanecer en un pecado continuamente sin proceder a arrepentirse y a convertirse. Porque la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida nos lleva siempre al arrepentimiento, a la confesión y a la conversión. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, ve, ahí está la protección de Dios, y el maligno no le toca, se refiere al diablo. Sabemos que somos de Dios. Eso es un testimonio muy personal que llevamos cada uno de nosotros. Ese sello del Espíritu que nos da esa pertenencia. El mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, una vez hemos recibido por gracia ese bendito conocimiento y nos da entendimiento de que estamos en el verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo advierte, guardaos de los ídolos. Por razón de los ídolos, y yo no diría que es la única razón, es una de ellas, muchos no estamos avivados en el Señor. Ven la relación que tiene con el avivamiento y con la renovación espiritual. Bueno, ahora sí, vamos a leer nuestro texto, 1 Samuel capítulo 7, versículos del 3 al 17, y vamos a proceder a encontrar aquí los temas que encierran este mensaje. 1 Samuel 7:3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta ahí vamos a leer. Según el comentario que presenta la Biblia de Estudio Mundo Hispano a esta porción, dice que a los 20 años de que el arca llegó a Kiriat Jearim, Samuel pide al pueblo que abandone la idolatría y se vuelvan al Señor.
Esto hizo posible la victoria de Israel sobre los filisteos. Mi primer punto es que para una renovación hay que reconocer. Samuel llama al pueblo específicamente, en primer lugar, a que se volvieran a Dios de todo corazón. Quiere decir, hay que reconocer los caminos errantes. Hay que reconocer cuando uno anda mal, cuando uno ha hecho algo mal. Hay que reconocerlo. O sea, de acuerdo a la palabra de Dios, confesarlo, decir, estoy mal, para decidir hacer un cambio de vida, un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, en mi manera de actuar. Es como decir, Señor, esto no puede continuar. Este hábito, esta costumbre en mi vida no puede continuar. Así que lo primero que hay que reconocer los caminos errantes. Segundo lugar, quitar los ídolos. En el caso de Israel, ya vimos que se trataba de las Astartes, según la misma Biblia. Es una referencia a los postes sagrados que se erigían en los lugares de culto y que representaban a Astarte, diosa cananea de la fertilidad, del amor y de la guerra. Su culto se asociaba al de Baal, que es el equivalente masculino como dios de la fertilidad humana, animal y vegetal. Miren cómo la gente pone precisamente en los ídolos, ¿verdad?, su esperanza y su fe, como creyendo que todo esto proviene de ellos. En nuestro caso, se trata de dejar de confiar, quitar, destruir, eliminar, botar cualquier tipo de imagen, estampilla, figura que sean dioses, aun las que parecen más piadosas, como cuadros del mismo Jesús, el corazón de Jesús, etc. Todo eso es idolatría. Estamos en víspera de la celebración de Halloween y el cristiano no debe participar de esto en lo absoluto. Y me vale de anuncio para decir que este martes continuamos con un estudio especial acerca de este tema. Venga e infórmese. Y esto incluye todas las alternativas, entre comillas, piadosas que practican algunas iglesias. Le llaman Aleluya Nights, festividades, etcétera. Que precisamente es adoptando todas estas costumbres mundanas. Hermano, esta fiesta es totalmente satánica y el cristiano no tiene ningún lugar participando de ella. Hay que quitar los ídolos, hay que dejar de confiar en cualquier tipo de imagen, objeto que haya sido creado para ser venerado. Elimínelos, bótelos, no los venda, no los regale, porque lo que usted no quiere para usted, ¿cómo lo va a querer para otra persona? Dios pasa por alto, dice, los tiempos de la ignorancia. Pero cuando Él se revela a nuestras vidas, debemos actuar en el momento que Él nos abre nuestros ojos y nos lo deja saber. Tenemos que limpiarnos. Hay muchas personas que mantienen, y es cierto, por ser figuras de artesanía, los budas o elefantes, que los colocan en las puertas con la espalda para atrás, diciendo que eso es, no, para no decir la mala palabra, en superstición, creyendo que eso trae dicha. Hay personas que siembran ciertas matas y mantienen una mata ahora en la casa porque eso es prosperidad. Todo eso es superstición y pertenece a la idolatría. Lo primero que tenemos que hacer, aparte de reconocer todo esto, es quitarla, eliminarla. Ahora, es muy fácil reconocer un objeto idolátrico, una imagen. Pero qué difícil es reconocer aquellos ídolos que están ocultos en nosotros. Eso sí son muy difíciles, porque puede ser usted mismo como persona. Usted mismo puede ser su propio Dios. Puede ser la casa, un auto, el trabajo,
la computadora, un familiar, un hijo, una hija, un esposo, una esposa. Esto puede convertirse en un ídolo. ¿Quiere decir que yo no los debo de amar, que yo no los debo? No. Lo que yo nunca puedo permitir es que ocupe el primer lugar en mi vida. Siempre el primer lugar tiene que ser a Dios. Y si hemos de establecer un orden de prioridades en las áreas de nuestra vida, y presta atención muy bien a lo que les voy a decir, el primero que tiene que ser es Dios. Después de Dios viene mi familia. Después de mi familia viene mi trabajo. Y después de mi trabajo viene la iglesia. Ese es el orden de prioridades que debe de estar correctamente en la vida de un ser humano. Quitar todo aquello que es ídolo. En tercer lugar, en este primer punto, dice hay que preparar el corazón para servir solo a Dios. El mismo profeta Samuel nos da este ejemplo, porque cuando él fue llamado, se le indicó que respondiera a Dios. Habla que tu siervo escucha. Primera de Samuel capítulo 3. Por eso que preparar el corazón indica disponerme a servir a mi Dios, a ejercer mis dones, mis talentos. Quiere decir ocupar tiempo, energía, recursos en su obra. Eliminar todo lo que esté obstaculizando e impidiendo que yo sirva al Señor como Él merece. Hermano, tenemos que tomar un interés personal en mi congregación. Yo tengo que ser un colaborador. Hoy estamos cumpliendo 3 años de aniversario. No voy a decir su nombre, pero en estos días llamé a una hermana que hace tiempo que no viene a la iglesia. Esa hermana me dijo, un día de esto los visito. Le dije, no hermana, ¿cómo usted nos va a visitar si usted es miembro de la iglesia? Usted pertenece a la iglesia. No es que usted nos esté prestando una visita. Usted pertenece a esta iglesia. Y nosotros tenemos que vernos así, hermanos. Somos de esta congregación y hay que colaborar. Hay que echarla para adelante. Hay que servir en nuestra congregación y tomar cierto orgullo humilde de lo que Dios va a hacer a través de nosotros como iglesia. Pero claro, no podemos servir a Dios mientras existen ídolos. Por eso que este pasaje va poniendo todos esos pasos a seguir. Reconocer los ídolos, quitar los ídolos, entonces preparar el corazón para servir a Dios. Repito, Juan, en el pasaje que leímos, menciona la gran bendición que resulta de ser un creyente en Cristo, de creer en el verdadero Dios y la vida eterna. Es una gran bendición tener un concepto correcto acerca de la persona de Cristo y de su misión, porque en eso fallan muchos, lo que los convierte en herejes. Pero gracias a Dios, por la obra de Él, tenemos un entendimiento y un conocimiento correcto de quién es Cristo, verdadero Dios y la vida eterna. Quiere decir, en Él solamente hay salvación. Esto indica, ya que muchos andan en busca de la verdad en medio de religiones sincretistas que hay a nuestro alrededor. Esto indica que ya acabó la búsqueda, ya acabó la confusión, la duda y la desesperación, porque todo lo encuentro en Cristo. En Cristo tengo sentido a la vida, tengo propósito, estoy completo, estoy satisfecho, tengo paz, porque ya he sido justificado con mi Padre, ya he sido reconciliado por Él, por la obra de Jesucristo en la cruz. Lo tengo todo, y por eso, precisamente hablando de este tema de ídolos y de avivarnos, hago un preámbulo. Mucho cuidado con la apostasía que está dentro ya de los contornos de Lee County. Como imán, están atrayendo, están engañando, dice Jesús en Mateo 24:24, si fuera posible, aún a los escogidos.
Hay personas idolatrando ya a Cash Luna, a César Castellano, a Benny Hinn, etcétera, 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 y a tantos falsos profetas que en estos tiempos están influenciando inclusive a pastores con el movimiento de fe y prosperidad, con el G12. Están arrastrando por esas corrientes a miles. Pero usted queda sumamente advertido. Cuidado, porque dice Juan, guardaos de los ídolos. Y a estos hombres los están convirtiendo en ídolos. Atrévese a hablar más de ellos a alguno que lo está siguiendo para que usted vea lo que le dice. Atrévese. Ídolos. Y el Señor nos está diciendo guardaos, porque estos ojos que están aquí con espejuelos tienen que estar puestos en Jesucristo, autor y consumador de mi fe, no en ningún hombre, en Jesucristo. A Él es el que yo le tengo que seguir y a Él es el que yo le tengo que servir. Y Él tiene que tener el primer lugar en mi vida. Nada debe de sustituirlo. No podemos cambiar la gloria de Dios por las cosas vanas de este mundo. Mi segundo punto es que para una renovación hay que humillarse. Todo eso lo vemos en el versículo 6, donde el mismo Samuel le dice al pueblo que hicieran un ritual de derramar agua ante Jehová. Esto encierra un tremendo simbolismo. Por ejemplo, expresa una condición triste, penosa. Cuando uno está en idolatría, es triste. Y esto se expresa a través de estas aguas que fueron vertidas. Segundo, expresa abundancia de lágrimas derramadas por dicha condición. Es cuando uno siente el peso del pecado, se arrepiente, se convierte y lo lleva a la confesión. Y tercero, deseos de que vengan lluvias de bendición. En segundo lugar, vemos cómo ayunaron. Esto es importante porque este pueblo no solo reconoce su condición triste, su deseo de ser bendecido, sino su necesidad de una intervención especial divina. Por eso acuden al ayuno, que es un clamor especial, cuando uno siente verdaderamente que necesita un favor muy grande de Dios para ser fortalecidos en su espíritu. Voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo ya va avanzando, pero escuche, cuando todo esto está ocurriendo en la vida de un ser humano, y me refiero, reconoce sus ídolos, decide quitarlos, se vuelve a Dios de todo corazón para servirle y derrama lágrimas de llanto, de arrepentimiento, clamando por una renovación, es claro que viene un avivamiento. ¿Entiende? Ahora me lleva a mi tercer punto. Para una renovación hay que clamar, porque todo esto va a acarrear guerra espiritual. Noten cómo inmediatamente los filisteos amenazaron con atacar a Israel y ellos se sintieron temor y entonces mandaron a Samuel a que clamara para ser librado de los filisteos. O sea, se sintieron insuficientes contra aquellos enemigos. ¿Qué hizo Dios? Como ya habían procedido en su renovación, respondió de una manera milagrosa, porque tronó de una manera tal que aquellos filisteos se espantaron, salieron huyendo y ellos les cayeron atrás y lograron la victoria. Inclusive pudieron decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos en el camino de la verdad, es cuando más vamos a sentir los adversarios, las objeciones, que no quieren que uno esté en el camino de la verdad. Fíjense que todos los otros caminos son amplios y anchos y atraen a miles. Pero allá, digo yo, a aquellos que van tras las corrientes de este mundo, infiltradas en las iglesias, siguiendo a hombres falsos, profetas que dice la Biblia en Filipenses 3, 18 al 20, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando,
son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, y por eso es que el mensaje que tienen es terrenal. No enseñan la Biblia. No les conviene que ustedes escuchen la verdad de la Biblia, porque es que la Biblia los va a desenmascarar. Y por eso es que prefieren mensajes subliminales basados en cosas terrenales, en prosperidad, etcétera, 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 etcétera. Lo está advirtiendo el Señor en Filipenses capítulo 3, 18 al 20. Pero en ese versículo 20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando decidimos en nuestra vida hacer una renovación, va a venir guerra. Pero ¿sabe qué? Es cuando más hay que clamar, porque entonces el Señor va a salir a nuestro encuentro y Él, nadie otro, es el que nos va a dar la victoria. Y nosotros en nuestras vidas personales vamos a poder decir: hasta aquí nos ayudó Dios. Entonces, para que quede grabado en nuestras mentes el mensaje que hemos recibido de Dios, solo aquellos que quieran la renovación, porque si usted no la quiere, nada de esto le es pertinente. Pero si usted quiere una renovación en su vida, porque usted sabe ya que el Señor viene pronto y que usted tiene que estar preparado para recibirle, lo primero que tenemos todos que hacer, todos, es una identificación de los ídolos personales. Si son ídolos creados, imágenes, porque quizás hemos venido arrastrando alguna ignorancia de alguna falsa enseñanza, una falsa religión que me indujo a mí en esos caminos. Recuerde, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Qué glorioso es el Señor, que cuando confesamos nuestros pecados, aunque hayamos vivido una vida de idólatras, dice que Él toma esos pecados y los echa en el fondo del mar. No se vuelve a acordar de ellos. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pero no podemos persistir en lo mismo. Así que quizás algunos tengan que ir, y no solamente ustedes, los que puedan escuchar a través del internet, tengan que ir a sus casas y hacer limpieza. Limpieza de cosas que usted tiene que destruir y botar. Pero también recuerde que los ídolos más difíciles de reconocer son los ocultos que nosotros mismos hacemos. Familiares, trabajo, casas, carros, vicios, sí, cualquier cosa que esté tomando el primer lugar en su vida ya es considerado un ídolo. Y para una renovación hay que eliminar eso primero. Después que usted elimina eso, tiene que decidir volverse a Dios de corazón y servirle. Y clamar, anhelando lluvias de bendición. Y clamando para que entonces sean eliminados los enemigos. Porque Dios no quiere que usted viva una vida de bendición y de prosperidad espiritual. Va a recibir ataques, pero usted clamando, Dios va a ayudarlo, como hizo con el pueblo de Israel. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Elevamos a ti, Señor, acciones de gracias por tu bendita palabra, que una vez más abre nuestros ojos ante la realidad que necesitamos renovación, no remodelación, sino una renovación espiritual, donde decidamos firmemente eliminar ídolos y proponernos de todo corazón servirte a ti. Sabemos, Señor, que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que aquellos obstáculos que se presentan para servirte, si oramos, tú los has de eliminar. Así que permite tú que las palabras de este mensaje realmente calen hondo, que nos veamos en este ejemplo de Israel,
donde la promesa tuya es que si hacen todo esto, tú les has de librar de los filisteos. Pero si no lo hacemos y tú no estás con nosotros, es obvio que vamos a recibir derrota en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en todos nuestros intentos de progresar en esta vida. Es una realidad, no es una coerción, porque tú quieres que los que se conviertan a ti se conviertan de corazón y no por recibir ningún favor tuyo, porque simplemente, Señor, te amamos y procuramos agradarte. Bendice a tu pueblo con tu palabra. Abre nuestros ojos para que veamos a nuestro alrededor lo que está ocurriendo y no solamente que estemos prevenidos, sino agradecidos por estar en el verdadero Dios y la vida eterna, y que en alguna manera tú nos ayudes para que aquellas personas que han caído, Señor, víctimas de estos hombres hijos del diablo, puedan ser de alguna manera rescatadas para gloria tuya. Que tu bendición sea con nosotros en Cristo. Amén.